Hola, buen día, buenas tardes. Yo soy Licia Ríos, soy la jefa de trabajos prácticos de la materia de teorías territoriales de la Cátedra Roca y Tulain de la Facu de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Hoy lo que vamos a empezar a desarrollar, a trabajar, son contenidos de la unidad temática 1 del programa de la materia. La materia tiene tres grandes componentes, tres partes. Esta es la primera de ellas y trata contenidos que tienen que ver con entender a la ciudad y al territorio como el objeto de estudio de nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a poner a prueba en esta clase es en cómo podemos construir un armazón teórico a partir de recuperar contenidos, conceptos y nociones provenientes de distintas fuentes. En este caso lo vamos a hacer con el programa de la materia y con algunos otros aportes que sugiere la bibliografía del programa de la materia. Bueno, los invito a participar de la clase. Gracias. Bueno, como recién planteaba, esta unidad temática que voy a presentar hoy se llama El territorio y la ciudad como objeto de estudio. Esos son los temas que se desarrollan en esta. En la unidad temática 2 se desarrollan teorías para el conocimiento de la ciudad, se profundiza en teorías que nos ayudan a interpretar y a conocer a la ciudad desde distintos enfoques, el enfoque económico, el enfoque social, el enfoque espacial, y se los empieza también a trazar algunas relaciones entre ellos. Y en la tercera unidad temática de contenidos del programa se desarrollan teorías para la intervención en la ciudad, con la idea de enfatizar en aquellas teorías que tienen una mirada integral e integradora sobre la misma. Bien, avanzamos entonces. Bien, empezamos. Tal vez sirva para seguirme en la presentación tener a mano el programa de la materia, porque los contenidos de esta presentación se organizan con esa lógica. Aunque agregué un punto inicial en el que voy a situar estos contenidos en el marco de las partes de la materia y de la propuesta pedagógica de la cátedra, que la propuesta pedagógica incluye también a Plan 1 y a Plan 2. Y también voy a plantear algunas ideas sobre cómo entendemos o qué entendemos por teorías, por conceptos y para qué los vamos a usar en esta materia. También, luego sí, voy a desarrollar los contenidos de la unidad temática 1. En el primero refiere a cómo entendemos el territorio y a la ciudad, desde una mirada compleja, como emergente de la relación entre el espacio y la sociedad. A partir de este momento, la ciudad ya no va a ser solo lo material. En la unidad temática 2 enfatizamos la idea de que el espacio está producido socialmente. Enfatizamos que la sociedad en cada momento histórico la construye, por eso es fundamental la idea de proceso en el abordaje de la ciudad. Y en el tercer grupo de contenidos voy a hacer énfasis en las visiones que existen para abordar a la ciudad, coincidentes con estos planteos que planteaba recién. Y destacamos también el paradigma o el enfoque de la sustentabilidad como una mirada integral e integradora de la ciudad. Bien, estamos en el punto 0 de la presentación. En esta parte intentaremos clarificar qué entendemos por teorías, qué partes tienen, a qué llamamos teorías territoriales y qué temas trata la materia teorías territoriales en el marco de la carrera de arquitectura que se da en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y cuál es la propuesta que hace nuestra cátedra para abordarla. Bien, ¿qué entendemos por teorías? Sautou plantea que las teorías son un conjunto de elementos relacionados que sirven para algo. Plantea que son un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se usan para explicar algunos fenómenos. Esta autora también tiene una idea que resulta interesante traer para esta materia, que es en la cual ella dice que todo lo que nos rodea es teoría. ¿Con esto qué quiere decir? Que la teoría no está solo en los conceptos, en los marcos teóricos o en los libros, sino también en cada momento que observamos la realidad. ¿Por qué la rescato? En arquitectura habrán oído hablar de la idea de faros de la cultura, usada en Curitiba, de bibliotecas parque, usada en Medellín, en ambos casos usada para llamar a las bibliotecas como espacios públicos. También habrán escuchado la idea de basura cero o de urbanización de villas. Todos estos términos usados de esta forma y no de otra están refiriendo a conceptos. Y esos conceptos de alguna manera están explicando unas ideas y no otras.
También es importante entender, cuando hablamos de teorías, que las interpretaciones que nosotros hagamos de ellas deben situarse, que son específicas de cada momento histórico. En relación a esto, Castells plantea que las herramientas teóricas, si bien no tienen fronteras históricas o geográficas, cada análisis concreto que hagamos siempre es específico. Es específico porque los territorios son específicos, y también destaca que las nuevas interpretaciones y las nuevas situaciones, ese esfuerzo por especificar la teoría para cada lugar, también son oportunidades para crear a nuevos conceptos. Entonces también es importante en esta idea, se destaca entender que la teoría no empieza cuando uno empieza a pensar, sino que hay teorías y reflexiones antecedentes. Bueno, en este marco de ideas, ¿qué son para nosotros las teorías urbanas, las teorías territoriales? Son un conjunto de ideas, de conceptos, de modelos articulados acerca de la ciudad, para entender a la ciudad. Sirven para explicar cómo y por qué sucesos y procesos ocurren en ella, pero también nos sirven para pensar la transformación de la ciudad. Y no incluyen solamente teorías urbanísticas, sino también teorías políticas, económicas, sociales, ambientales. En fin, las teorías urbanas permiten conocer a la ciudad, tratar sus problemas, hacer inferencias, encontrar explicaciones y también hacer predicciones o escenarios sobre lo que puede pasar en la ciudad. Estos son las teorías urbanas. Bien, ¿y qué son los conceptos? Van a ver que durante la cursada usamos mucho este término. Para nosotros tiene un significado fundamental. Son partes clave de las teorías, son abstracciones que nos permiten explicar algo, que nos clarifican, permiten que las situaciones se hagan visibles, se vuelvan inteligibles, dice Alberocchi. Pero también es importante entender, de la misma manera que lo dijimos con las teorías, que deben situarse porque estos interaccionan con los contextos en los cuales los implementamos, que los conceptos son infieles a sus orígenes, dice Ortiz, y por más que sean tan abstractos, se alimentan del mundo que los rodea, en el mundo en el que son implementados, en el que son puestos en práctica. Hay distintos tipos de conceptos. Van a ver que hay conceptos que son muy abstractos o que son más abstractos que otros, como el de territorio. Y hay otros conceptos que nos permiten explicar cómo son las ciudades, hacerlo de forma más operativa, como el concepto de configuración. Vamos a avanzar un poco más después sobre esto. Los conceptos que para esta materia son claves son territorio, ciudad, procesos, actores sociales, escalas. Son todos conceptos que están relacionados entre sí. El valor no es en singular, sino del conjunto. Y de acuerdo, sí, al objeto que estemos interpretando, es que tal vez uno tenga más preeminencia que otro, pero son importantes en su conjunto y por las relaciones entre sí. Son conceptos en verdad que no son propios de nuestra disciplina, sino que son de múltiples disciplinas, que compartimos con otras disciplinas. Verán que también hay conceptos en la materia de arquitectura, por ejemplo, de apropiación, de sistemas, de materialidad. Lo destaco porque van a ver que en cada materia hay conceptos que son clave. Otra idea que me interesa destacar antes de empezar es recordar cómo entendemos en la cátedra a la relación entre teoría y práctica. Entendemos que estas dos partes están en constante interacción. Ambas se retroalimentan. Las dos son necesarias para que podamos avanzar en el conocimiento. La teoría es necesaria para develar, para dilucidar, para visibilizar lo que pasa en la práctica, y la práctica es necesaria para construir la teoría. De alguna manera, este es el ejercicio que vamos a poner en práctica con el desarrollo de la cursada de teorías territoriales. ¿Qué temas trata la materia teorías territoriales? ¿Y cuál es la propuesta pedagógica que hace la cátedra para esta materia? En este gráfico, lo que intento marcar es el punto en donde estamos situados y cómo serán los desarrollos que hagamos a lo largo de la cursada de teorías, de plan 1 y de plan 2. En el gráfico, en las tres columnas se representan a las tres materias. Teorías en la primera columna, planificación territorial 2, planificación territorial 1 en la segunda y plan 2 en la tercera. Y en las filas lo que se destaca es, en la primera, los conceptos clave de cada materia, en la segunda, las actividades prácticas que desarrollaremos en cada una de las materias,
Y en la tercera, las problemáticas o grandes temáticas de la ciudad contemporánea que vamos trabajando año a año. Con más tiempo pueden profundizar en lo que dice este cuadro, pero lo que intento mostrar es que los conceptos, las actividades y las problemáticas que vamos a ir desarrollando en cada momento de cada asignatura y el avance de las 3 materias sirve siempre para lo subsiguiente. Vamos desarrollando, vamos profundizando, vamos tomando caminos que nos permiten, digamos, encontrar distintos desarrollos de los temas que se plantearon en teorías territoriales. Por ejemplo, en esta materia se plantean ideas que tienen que ver con el valor que tiene la intervención con una mirada integral e integradora a la ciudad. Estas ideas se desarrollan en varios momentos de teorías territoriales y luego se van a poner en práctica con el plan urbano en planificación 1 y con el proyecto regional en planificación 2. De la misma manera, las problemáticas que tratamos en teorías territoriales acá son vistas con un planteamiento general, en donde lo que intentamos es sentar bases para una comprensión compleja de esas problemáticas de nuestras ciudades, y luego se van a profundizar desde una mirada urbana en plan 1, con problemas específicos de la escala urbana, y en plan 2, con problemas específicos de la planificación regional. ¿Para qué vamos a usar a las teorías territoriales? Para explicar o intervenir en nuestras ciudades, cada una con su singularidad. Algunas preguntas que vamos a tratar de empezar a encontrar respuestas. ¿De qué condiciones de las ciudades y territorios dependen las actividades económicas? ¿Qué ocurre en la materialidad de las ciudades cuando las actividades económicas declinan? ¿Qué ocurren en sus centros? ¿Qué ocurren en los barrios? Piensen en Ensenada en la década del 90, pero en cualquiera de sus ciudades en algún momento de bajón económico, en los 90, en el 2008. Imagínense las consecuencias que puede traer esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo ahora en las ciudades. En la materia no vamos a responder específicamente a estas preguntas, pero sí lo que vamos a empezar a ver es que las teorías territoriales, el arquitecto, tienen algo que decir al respecto. ¿Qué peso tiene la dimensión política o la política en la configuración de las ciudades? ¿Qué actores sociales construyen a las ciudades? ¿Quiénes se visibilizan en la construcción en distintos momentos históricos? ¿Por qué los objetos construidos o las construcciones no se distribuyen de igual forma en las regiones y en las ciudades? ¿De qué decisiones y de quiénes depende que esta distribución sea desigual? ¿Qué razones económicas explican estas formas de producción de ciudad como la que vemos en la foto? ¿Qué relaciones hay entre desigualdad e inundaciones urbanas? Cuando ocurren desastres como las inundaciones de 2008 o la crisis que estamos viviendo ahora, ¿afecta a todos los sectores de la ciudad por igual? ¿La ciudad es algo homogéneo? ¿Qué implica un desarrollo sustentable ante estas distintas situaciones urbanas? Algunas de estas preguntas las iremos respondiendo, a otras las vamos a dejar apuntadas para plan 1 o plan 2. No voy a agregar más fotos porque esto sería muy largo. Tampoco en la presentación voy a agregar más que estas 4 fotos porque lo que me interesa es que cada grupo vaya pensando en función de los contenidos de la clase, referencias propias y que las traigan a la actividad práctica, ya empezando a poner en acción esta idea de interacción entre teoría y práctica. Bien, entonces, ¿qué implicancias tienen estas ideas que se plantearon recién para el abordaje de la ciudad? En principio, que no existe una teoría territorial única, sino que conviven con consensos, con disensos, teorías y conceptos de distintas procedencias. Es fundamental que podamos hacer una lectura que sea rigurosa, que sea precisa de cada uno de los aportes, que podamos encontrar énfasis y diferencias que puedan hacernos que a partir de eso podamos relacionarlas. En segundo lugar, una implicancia importante es que los conceptos no nos interesan per se, sino que nos interesan por las definiciones que nos brindan, por la argumentación que podamos hacer con esos conceptos, porque nos permiten desarrollar ideas, porque nos permiten hipotetizar situaciones futuras, nos sirven para armar conclusiones, para sostener propuestas, para transformar a la ciudad. Nos interesan las teorías y los conceptos para ponerlas en acción. Bueno, empezamos ya con el primer núcleo de contenidos del programa.
En esta primera parte veremos desde qué perspectivas nos situamos para explicar al territorio y a la ciudad, qué conceptos utilizamos para ello y en este marco cómo definimos al territorio y a la ciudad. ¿Desde qué perspectivas nos situamos para explicar al territorio y a la ciudad? Los entendemos a partir de la interacción entre espacio y sociedad, donde ambos se explican, se definen a partir de la relación, de la interacción entre ambos. Se trata de una mirada compleja a estas relaciones, en donde estamos interpretándolos como dos grandes subsistemas que se interdefinen e incluyen a múltiples elementos y factores de distinta jerarquía, de distinta índole, que tienen distintos orígenes naturales, sociales, económicos, políticos, y que esos organizan y configuran a nuestros territorios y ciudades. En la pantalla pegué una cita de Manuel Castells, que refiere a la articulación de lo espacial con lo social, en donde él destaca que no existe teoría específica del espacio, sino que lo que existe es despliegue de la teoría social que permite explicar al espacio. ¿Esto qué significa? Que analizar el espacio en tanto que expresión de la estructura social significa estudiar a la elaboración de la misma por elementos del sistema económico, del sistema político, del sistema ideológico, así también como por las múltiples combinaciones que pueda haber entre estos y las prácticas sociales que se derivan de estas relaciones. Esta mirada, por supuesto, implica un pensamiento que considera a la ciudad y el territorio más allá de lo físico, de lo material, y que requiere que sea reflexivo y que sea situado ante cada nueva situación, porque cada territorio es particular, requiere que no seamos reduccionistas ni simplistas y que también escuchemos multiplicidad de voces en muchas disciplinas, tratando de explicar al territorio y a la ciudad. ¿Qué conceptos usamos para explicar al territorio y a la ciudad? El concepto de espacio geográfico, que lo aparta la geografía, se propone de alguna manera para sintetizar la relación entre espacio y sociedad. Es uno de los conceptos clave que nos va a ser útil para empezar a explicar al territorio y a la ciudad. Gurevich dice que el concepto de espacio geográfico resume y expresa la relación de la sociedad con la naturaleza en términos generales a nivel global. Ella dice que es un concepto que no hace alusión a un territorio específico, sino que es un concepto bien abstracto, que lo que resume es esa relación entre procesos sociales y naturaleza. Esta idea implica que para aproximarnos al conocimiento del espacio geográfico tenemos que saber cómo es esta relación, cómo se transformó la naturaleza para la producción y para la reproducción de la vida social. Nos interesa saber la historicidad porque estas relaciones no siempre fueron iguales, la relación esta fue cambiando a lo largo de las distintas épocas y dio lugar a distintas formas de producir a distintas ciudades. También está bueno rescatar las ideas que Blanco enfatiza de la Escuela Brasilera de Geografía, en donde Santos, en particular, articula al espacio geográfico como dice que el espacio geográfico surge de la articulación de dos instancias. Por una parte, un sistema de acciones o de decisiones de los actores sociales, y por otra parte, un sistema de objetos en el que destaca las transformaciones materiales de la superficie terrestre. Entonces él lo que destaca son acciones de actores sociales y materialidades interdefinidas, y que esas interdefiniciones son las que dan lugar al espacio geográfico. En ambas propuestas, en ambas definiciones, lo que se enfatiza es que no podemos conocer a las ciudades si solo vemos a los objetos, a los edificios, a las vialidades, a las plazas. Los tenemos que ver a la par de los sistemas sociales que le dieron origen, y a las acciones tampoco no pueden verse separados de las materialidades. Esta es la idea del concepto de espacio geográfico. Otro de los conceptos clave que nosotros nos van a ayudar y que vamos a usar como una herramienta para interpretar a la ciudad es el de territorio. En la bibliografía que estamos revisando refiere a una categoría que es menos abstracta que la del espacio geográfico. En este concepto se pone énfasis en las ideas de apropiación, de valoración, de dominio, de pertenencia del espacio. En la figura, en las imágenes,
Destaco 4 definiciones que hacen hincapié en distintos énfasis. Gurevich dice que el territorio es el espacio apropiado, puesto en valor, en el que advierte condiciones de un ejercicio efectivo del poder político. En cambio, Moraes y Da Costa dicen que es el espacio efectivamente tasado, puesto en reserva, que es resumen de las relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza. Blanco, en cambio, enfatiza las nociones de apropiación, de ejercicio, de dominio y de control de una parte de una superficie terrestre, pero también reafirma una perspectiva más culturalista en donde destaca la idea de pertenencia y de proyectos que una sociedad desarrolla con un espacio dado. Y Brunet, que es la última definición que traigo, plantea que la noción de territorio es a la vez jurídica, social, cultural y también afectiva, que no se reduce meramente a una entidad jurídica, pero que tampoco puede ser asimilado a los espacios vividos sin la existencia política o administrativa reconocida. Entonces hace énfasis en esas distintas dimensiones jurídica, social, política, cultural y afectiva del concepto de territorio. En estas 4 definiciones está el énfasis en la apropiación política, en la relación entre la apropiación con la naturaleza, en el sentido más culturalista de la idea de pertenencia. Todas hablan de la idea de apropiación. Para avanzar, ya podemos adelantar que la ciudad es un ámbito específico del territorio, que tiene características particulares. Lo que se destaca de este tipo de territorios es la aglomeración de población y de actividades en un territorio específico. La ciudad es territorio. Entonces, la ciudad es un ámbito específico de territorio que tiene características particulares. De nuevo, traigo 3 definiciones que pueden convivir. Alomar destaca la idea de sistema complejo. Este autor dice que es un ámbito territorial o un sistema específico que asocia componentes relacionados con lo urbano, con lo material, o sea, la URBS, que relaciona a la componente que incluye a los ciudadanos, a los grupos sociales y a las instituciones, o civis, y a la política que la gestiona, o polis. La idea de sistema de interacción entre componentes materiales, sociales y políticos. En la segunda definición, que es de Carrillo, ella sistematiza muchas definiciones de ciudades y resume y dice que en la ciudad se da alguna combinación de los siguientes factores. Dice que son unidades administrativas, en las cuales hay concentración de población, en las cuales la mayor proporción de la población desarrolla actividades no agrícolas, que disponen de gran cantidad de infraestructuras instaladas propias de la urbanidad, como rutas, equipamientos, centros, etc. Y en la última definición, la de Alderochi, ella enfatiza la idea de atracción, concentración y difusión que tienen las ciudades por los servicios que prestan, por los movimientos que se generan desde y hacia ellas, posibilitados por todas esas características que desarrolla Carrillo. Por último, también entiendo que es importante traer a colación este énfasis que pone López en su texto, en donde lo separa al concepto de ciudad de urbanización, porque el concepto de urbanización o URBS solo refiere a la concentración de actividades y población, y la ciudad implica otra densidad en cuanto a lo político y a lo social distinta a la de la urbanización. Lo más importante, entiendo yo, de estas definiciones es explicar a la ciudad desde lo social. La ciudad ya no es más una postal o una foto o solo lo material. Por ejemplo, en esta foto que tenemos a la izquierda, podemos ver, o si quisiéramos, podríamos leer al poder político situado en una localización central de la ciudad de La Plata. Podemos ver también a las organizaciones sociales atravesando en la construcción de la ciudad, que explican la apropiación del espacio público de una de las plazas principales de la ciudad en un día de fiesta popular. Y también, si uno quisiera, podría ver a la naturaleza modificada para sostener a una capitalidad provincial hace ya muchos años.
Lo más importante es explicarse a la ciudad desde esta mirada compleja y en la que interaccionan componentes materiales, sociales, económicos, políticos, culturales. Esa es la idea de ciudad que queremos enfatizar. Bueno, recapitulando, ¿qué implicancias tienen estos conceptos en el abordaje de la ciudad? Lo que decía recién, la ciudad ya no va a ser más solo lo material, un soporte, menos un plano homogéneo. Para entender a la ciudad necesitamos entender las relaciones del espacio con los procesos sociales, también las lógicas que tienen los distintos actores sociales que la producen, que la transforman y que se apropian día a día de ella. También para entender a la ciudad nos va a interesar la naturaleza apropiada, transformada y modificada en distintos momentos por la sociedad, además de las lógicas que tienen los componentes naturales. Y también nos va a interesar destacar que la configuración espacial y territorial de las ciudades es distinta y propia de cada momento y lugar. Estas son algunas implicancias que tienen poner en práctica estos contenidos teóricos que presentamos recién.